Bien, continuando trabajando con la inteligencia artificial dentro de nuestra aplicación Apex, en esta clase vamos a ver algo que, bueno, en los ejemplos anteriores hemos visto cómo trabajar dentro de la aplicación de gestión de recursos humanos, dentro de las regiones, dentro de las páginas, habilitando el asistente para que nos cree análisis, pero ahora ya que tenemos configurado nuestro servicio de inteligencia artificial, podemos utilizar la IA para poder crear una aplicación como tal. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como nosotros ya tenemos habilitado el servicio, cuando nosotros nos vamos a crear una nueva aplicación, en esta sección nos habilita utilizar, nos dice, crear una aplicación usando IA generativa con un lenguaje natural, utilizando un prompt como lenguaje natural, ¿sí? Entonces, algo muy importante antes de crear la aplicación es que si nosotros vamos a utilizar la IA generativa para crear una aplicación, vamos a pedirle en lenguaje natural qué es lo que queremos, pero muy importante tener en cuenta que él no puede crear tablas, no puede crear sobre elementos que no existen. Es muy importante decirle, necesito que crees una aplicación y considerar dentro del lenguaje, dentro del prompt que nosotros le vamos a pasar, considerar que tiene que utilizar las tablas que ya existen. Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a crear una aplicación que se llame gestión de empleados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos ese esquema de recursos humanos con las tablas que nosotros tenemos en la base de datos. Vamos a darle create, esto nos abre el asistente en lenguaje natural, bueno, nos dice describe tu aplicación, entonces vamos a crear la aplicación y vamos a decirle necesito una aplicación para, gestionar empleados, puestos de trabajo, departamentos, salarios, rotación, que contenga, que contenga eh, un análisis de rotación de personal y, bueno, también rotación de personal y un dashboard completo con datos importantes. ¿Sí? Entonces, con lenguaje natural, esto va a depender mucho del idioma, pero él lo va a lograr interpretar. Nosotros estamos hablando en español, él nos está contestando en inglés, pero esto es mucho de la configuración que tiene Apex. Entonces, él va a leer nuestro prompt, lo va a interpretar, va a buscar si tiene los elementos necesarios, las tablas necesarias, y acá ya nos describe, ya nos dice, ah, mira, puedo crearte una aplicación con que tenga un rotation insight y me dice, podemos crear estos reportes. Me dice, nos da un detalle específico, directorio de empleados, un máster de empleados y nos da el detalle de cuáles son las páginas que va a crear, un Interactive Report, Interactive Read, y nos da ese resumen. Nos dice que podemos tener chart, unos gráficos, un dashboard y nos va dando ese detalle. Entonces nos dice, mira, te puedo crear, si tú deseas, te puedo instalar una Progressive App que va a ser una página progresiva que va a ser adaptable a cualquier entorno. Entonces, si a nosotros nos parece, bueno, le decimos, sí, me parece muy bien, vamos a dar crear a la aplicación. Con esto ya la IA toma de estas tablas, ya si ustedes ven, son las tablas que nosotros ya tenemos, la va a crear y va a empezar ya él tan fácil y rápido, va a crear todas estas tablas, todas estas páginas que ya no fue necesario que yo lo pudiera crear y fue en cuestión de segundos que hizo esto. Entonces la IA no solo nos sirve para poder crear elementos dentro de una página, vamos a habilitar la parte del Access Control, no solo nos permite para poder gestionar y trabajar con elementos dentro de una aplicación ya creada, sino que podemos crear una aplicación y vea qué tan fácil nosotros ya tenemos una aplicación funcional sin necesidad, pues lo único, y lo repito, como lo dije al inicio de este curso, lo importante es tener un buen modelo de tablas.
Esto es lo importante. Entonces, ahora ya utilizando la inteligencia artificial, utilizando la IA, yo ya tengo una aplicación en cuestión de segundos. Vamos a darle create y esto pues ya crea todas estas páginas. Cuando nosotros entremos vamos a ver que tenemos todos esos elementos ya configurables, ya no una página vacía sin tablas, sino que ya utilizó las tablas que nosotros tenemos creadas. Y vuelvo y repito, es muy importante tener estas tablas creadas para que, para que podamos crear este tipo de aplicaciones, haciendo uso de la inteligencia artificial. Y esto pues ya nosotros lo podemos modificar, lo podemos adaptar a nuestras necesidades. Si hay algo que nos hace falta, pues también lo podemos hacer. Podemos utilizar la IA para pedirle que nos cree algunos elementos. Entonces ya tenemos nuestra aplicación creada en cuestión de segundos. Vamos a darle un recorrido a nuestra aplicación. Recordemos que estoy utilizando la versión en la web porque ahí es donde nosotros podemos utilizar la IA. Si no, en la versión local tenemos que hacer algunas configuraciones adicionales. Entonces, vamos a entrar a nuestra aplicación, vamos a validar cómo él ha creado esta aplicación y veamos toda esa funcionalidad que ya tenemos, sin necesidad de que nosotros hayamos diseñado todas las páginas. Vea qué completa está ya nuestra aplicación en cuestión de segundos. Nos dice, podemos instalarla como una app local. Esto es fácil, él ya lo creó. Tenemos la parte de empleados donde podemos gestionar una vista completa de empleados. Tenemos el máster de empleados donde podemos editar, por ejemplo, podemos visualizar a los empleados, seleccionamos un empleado, podemos verificar el salario, tenemos las comisiones, podemos hacer varias cosas para gestionar empleados, departamentos, y vea cómo él creó esta aplicación sin necesidad de nosotros hacer mayor configuración. Todo esto lo hizo la IA, todo esto lo construyó en cuestión de segundos. No requerimos de hacer todo este diseño de estas páginas. Lo importante es que ya teníamos las tablas creadas en nuestro entorno, en nuestra base de datos, y ya esto lo generó la IA en cuestión de segundos. Tenemos dashboard como el que le pedí, con datos importantes que también lo podemos configurar a lo podemos configurar a nuestras necesidades. Tenemos para poder filtrar empleados por puestos de trabajo, podemos filtrar por manager y tener estos reportes bastante interactivos sin necesidad de que nosotros los hayamos diseñado de forma, de una forma creada manualmente, ¿sí? Entonces, con la IA ya podemos crear también aplicaciones, ya podemos hacer este diseño de páginas, construimos una aplicación en cuestión de segundos prácticamente, y ahora solo queda adaptarla a nuestras necesidades. Todo va a depender también, mucho depende del prompt que nosotros le pasemos a la inteligencia artificial, que eso es lo que va a crear. Y muy importante, repito, necesitamos que tener las tablas dentro de nuestra base de datos para poder crear este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, empecemos a crear aplicaciones utilizando la IA generativa ya con nuestro agente, ya con nuestro servicio de inteligencia artificial. Así que no me extiendo más, los espero en la siguiente clase.